de qué manera construye. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo tiempo, y mi boca nos dejará de alabarlo. Qué bueno es el Señor, dan la prueba y véanlo. Es aquel que busca en el refugio. Qué bueno es el Señor, dan la prueba y véanlo. Es aquel que busca en Aleluya. Yo he elegido y consagrado esta casa a fin de que mi nombre resida en ella para siempre, dice el Señor. Aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Cantar con alegría. Demos gracias al Señor. Aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas, sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería a su muerte y su resurrección. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima, sin pecado en el nombre del Padre, concebida. del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Podemos sentarnos. Bueno, hoy en la liturgia celebramos esta dedicación a la Basílica de Letrán, que es
prácticamente el templo de los templos. Alrededor de ella estamos nosotros, digamos, reunidos. El templo o la basílica de Letrán. No es donde vive el Papa, vive ahí en Roma, y allí está también construido el templo a San Pedro, pero ese más bien es un santuario, no una catedral como lo es Letrán. Y Letrán considerada como la catedral de las catedrales. Como, así como los obispos, un solo papa, pero que también es obispo. De los obispos cardenales se elige un papa, y en torno a él los demás papas. Así también todas las catedrales en torno a la catedral de Letrán. Pero en realidad esta celebración nos hace mirar, como decía también en el texto hoy San Pablo a los cristianos de Corinto: hermanos, ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un arquitecto y otro edifica encima. Nos hace mirar también a ese verdadero templo, sin desmerecer nuestro templo, nuestra casa común, ¿no?, que nos protege de la lluvia hoy, del viento, del sol, ¿no?, y podemos reunirnos entre estas paredes con techo para celebrar nuestra fe como una gran comunidad. La parroquia es la gran familia de las familias. Es la comunidad de comunidades. En torno a la parroquia tenemos pequeñas comunidades. Hay otras parroquias que tienen capillas. Tenemos también 2 capillas, ¿no? Después hay pequeñas comunidades. Pero hay otras parroquias. Cuando yo estaba en San Lorenzo, por ejemplo, que era parroquia, ahora es diócesis. Cuando yo estaba en San Lorenzo era parroquia y tenía 82 capillas que tenía que recorrer. Era una parroquia enorme, por eso hoy es diócesis. Se pensó también que Luque podría ser diócesis, pero después se descartó eso. Entonces Luque tiene cualquier cantidad también de capillas, pero entonces se tendría que desmembrar gran parte, se tendría que desmembrar seguramente allí toda esa zona de Limpio, Roque Alonso, de la arquidiócesis, para que Luque sea diócesis. Entonces, hoy ciertamente la liturgia y las lecturas nos invitan a mirar los templos como lugar de encuentro de la comunidad de fe y respetar, valorar eso que Dios nos da a través de nosotros mismos, porque la comunidad ha construido esto, pero la inspiración le vino de Dios. O si no, posiblemente no hubiéramos tenido la fuerza para meter nuestra mano en el bolsillo y construir todo esto. La fe fue suscitando esto, ¿no? Que era una pequeña capillita antes, según la historia, ¿no? Y sin embargo ahora tenemos un templo, tenemos un colegio, tenemos un gran tinglado y vamos avanzando. Entonces esa fe y ese amor a nuestra comunidad hace que podamos mirar fuertemente y cuidar monetariamente nuestra comunidad, nuestra parroquia. Pero también, por otro lado, y más importante todavía, vuelvo a repetir sin desmerecer esto, porque esto anteriormente era impresionante cómo se construían los templos. La gente traía ladrillo, traía piedra, traía en su mano los niños. Hay todavía por ahí algunas fotos de estas historias, ¿no? Y no hace mucho, cuando yo estaba en una parroquia, hicimos un pequeño santuario a la Madre, ¿no?,
al divino niño Jesús y a la madre, y era impresionante cómo la gente traía su dinerito, una abuelita 2.000, otro vino, trajo 2 millones, otro trajo 3 millones, otro trajo un 5.000, y todo sumaba. Y de repente venía un joven, yo también quiero traer, traía sobre su hombro una bolsa de Portland. Era impresionante, ¿no? Eso no hace poco, fue en el 2001. Y más atrás, con más razón, ¿no? Incluso las escuelas, algunas escuelas también eran así, los niños llevaban ladrillos, Y es interesante cómo estamos allí presentes, de alguna manera, la comunidad en la construcción de los templos. Quizás de muchos de ustedes, sus abuelos, sus padres, están presentes en esta construcción, diendo su aporte o viniendo incluso a levantar, a hacer alguna cosa aquí. Que unos años atrás, los domingos generalmente se construían, venían los albañiles y trabajaban en la comunidad. Lastimosamente que eso fuimos perdiendo, porque eso era impresionante. Ahí se veía realmente la comunidad, cómo se juntaba y trabajaban juntos. Y hasta almorzaban juntos allí trabajando. Eso sí era comunidad. Y hoy nos estamos volviendo todo individualistas, criticones, porque nuestra fe posiblemente necesita despertar nuevamente, ¿no? Por eso, fíjense, aquí va ese segundo aspecto tan importante cuando San Pablo justamente nos dice: ¿no saben ustedes que son templo de Dios? Aquí ya entramos en la segunda parte tan importante. Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El fundamento ya está puesto. Y nadie puede poner otro fundamento, porque el fundamento es Jesucristo. El fundamento auténtico de la iglesia de Jesucristo es Jesucristo. Por eso Jesús, cuando viene a evangelizar, cuando estuvo en la tierra, vino a evangelizar, nos decía: a ustedes, en medio de ustedes ya está el reino de Dios. Y cuando entró en la sinagoga a leer la escritura y leyó toda la escritura, les dijo a la gente: hoy se cumplen estas escrituras que están escuchando. Es decir, en él se estaban cumpliendo las escrituras que él mismo estaba anunciando, las lecturas sobre los profetas. El fundamento del verdadero templo es Jesucristo. Por eso en el Evangelio hoy escuchamos justamente, ya se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores y vio en qué se había convertido el templo, ¿no? Ese era un signo ya. Eso que hizo Jesús era solamente un signo de la verdadera purificación que iba a obrar en la construcción del nuevo templo. ¿Y cuál es la construcción del nuevo templo? Su muerte y su resurrección. Eso es lo que les dijo después y no entendían ello. No entendían cuando les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Ese es el verdadero templo, ¿no? Esto no tiene sentido si no creemos en la resurrección de Jesús. Esto no tiene sentido si venimos a celebrar un bautismo y no creemos que en ese sacramento del bautismo es Jesús el que nos bautiza. Y a través de ese bautismo, de esa acción sacramental o sagrada, es Dios el que derrama en nosotros su Espíritu. Y nos llama a ser parte un día de su reino eterno. Ese es el verdadero templo. Es que las primeras comunidades cristianas eran en las casas.
Con el tiempo se fue copiando a los judíos que tenían sinagogas. Pero los primeros cristianos rezaban, se juntaban y celebraban la Eucaristía en las casas. Es lo que ahora estamos volviendo. Para recuperar la fe estamos volviendo en aquel cómo empezó las primeras comunidades cristianas. Por eso ningún cristiano católico e incluso cristiano, sea de otra denominación, no tendría que dejar de leer continuamente el libro de los Hechos de los Apóstoles y quizás con eso la carta a los Romanos. ¿Cómo vamos viendo estas primeras comunidades vivían su fe y celebraban, se encontraban en las casas, después cuando fueron perseguidos en las catacumbas? Y tenían un signo secreto. Ellos no hablaban y cuando se encontraban entre gente hacían un dibujo y eso le pasaba o en la arena dibujaba un pececito. Como eran perseguidos, estaban en persecución, entonces se comunicaban de esa manera. Pero las primeras comunidades surgieron en las casas. Y hoy tenemos que volver a eso, tenemos que celebrar nuestra fe en las casas. Hoy, hace 3 años aquí, por lo menos en nuestra parroquia, estamos intentando, cuando los niños van a hacer su primera comunión, los jóvenes su confirmación, su renovación, celebración en la familia. Anunciar el querigma en la familia como preparación de todos, no solamente del niño. Fíjense que si solamente le preparamos al niño y el niño hace su primera comunión, pero la familia va perdiendo la fe, posiblemente ese niño después va a perder la fe. Tiene que ser un milagro para que realmente crea, escucha a Dios que le llama, incluso un día para la vocación sacerdotal, porque hoy no tenemos tampoco vocaciones sacerdotales. El problema está en la familia, en la casa. No hay oración, o hay muy poca oración. No se le habla al chico de la vocación sacerdotal. Juegan a la violencia, juegan a las pistolas, a la matanza. En toda mi vida, creo que en una sola familia he visto que los padres le compraban y los chicos, uno de los niños que quería ser sacerdote jugaba al sacerdocio y le compraba un coponcito, le compraba. Y iba creciendo en esa ilusión de ser sacerdote. Pero actualmente las vocaciones sacerdotales son por milagro de Dios, por milagro del Espíritu Santo, porque si vamos a depender de la familia, hoy jodido está. Primero hoy tenemos en la cabeza de que ser sacerdote no es conveniente, porque toda nuestra cabeza está metida en la plata, el dinero, la economía. Y no es que tengamos que descuidar eso. Dios quiere también para cada uno una vida digna. Pero no olvidemos que así como hemos construido lindos templos y nos hemos sacrificado, así también las vocaciones sacerdotales son fundamentales para nuestra iglesia, para nuestras comunidades de fe. Aquí en esta parroquia tendríamos que haber estado 3 sacerdotes, no 1. Uno exclusivamente para confesar, otro para dirigir la escuela, colegio. Ahora el arzobispo está pidiendo para que recemos por las vocaciones todos, día y noche, de rodillas, pidamos por las vocaciones y que cada parroquia por lo menos dé una vocación al año. Una vocación al año. No es mucho pedir. Pero para eso hay que pedirle al dueño y disponernos a enseñarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, la bondad, la alegría, el gozo de
ir al seminario y prepararse para ser sacerdote o ir a la vida religiosa. ¿Por qué? Esto debe ser lógica en nuestra vida porque hoy nos dice bien claro los textos y San Pablo que nosotros somos los templos, los verdaderos templos de Dios, que también Jesús construyó el verdadero templo con su muerte y resurrección. Esto es figura del templo. Y fíjense, San Juan en el Apocalipsis, ¿saben cómo habla él? ¿Cómo se dirige? Dice, yo, Juan, vi la Jerusalén celestial. Vi la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial es el templo ya indestructible, el templo eterno, donde nuestro Padre Dios nos invita un día a compartir con Él, y eso lo haremos a través de Jesucristo, creyendo en su muerte y en su resurrección y viviendo día a día desde la fe esa muerte y resurrección de Jesús. Que cada cual se fije bien de qué manera construye su templo. Y qué lindo hoy por eso, estas palabras nos pueden devolver el sentido profundo tanto del templo, la casa de oración que edificamos, como el verdadero templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Eso que ya es indestructible. No olvidemos que esto puede caer un día, puede destruirse, pero el templo que somos cada uno es indestructible, es eterno. Y es eterno para dos perspectivas: eternidad para la condenación eterna, eternidad para la salvación eterna. De hecho, la física esto ha descubierto hace mucho tiempo, ¿no? Desde aquel momento en que nos dice, nada se destruye, todo se transforma, ¿se acuerdan? Usted quema un papel y se convierte en ceniza. En realidad no termina, ¿no? Y esa ceniza en algún lugar se va y forma parte nuevamente. Entonces, hoy esta llamada que nos hace Dios a través de su palabra, ¿no? Ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Es que esto mismo ustedes hicieron, la comunidad edificó. Pero edificó porque había algo en su corazón que lo llamaba a edificar. Ahora, a partir de esto, entonces, volvamos en nosotros mismos. Y este templo que se ha edificado, que esta comunidad ha edificado, es para edificar el templo santo, el templo sagrado. Ahí tiene su fin profundo. O si no, ¿de qué nos sirve? Justamente nace del corazón construir esto para que esto sea un símbolo de reconstruir también nuestro templo interior. Están relacionados. Por eso es casa de oración. Y necesitamos educar a nuestros niños y autoeducarnos nosotros, que cuando vamos al templo para escuchar la palabra de Dios, para ir a una celebración, para ir a una santa misa, para ir a un encuentro de oración, para ir a escuchar la palabra. Porque en el templo no solamente vamos para la santa misa, en el templo, en la casa de Dios, en la parroquia hay muchas actividades. A veces hay jornada, a veces hay retiro, a veces hay encuentro, a veces celebración de la palabra. Oración, adoración.
esto forma parte para crecer en la fe, para que cada uno, cada miembro de la gran familia de los hijos de Dios que forman la parroquia, justamente vaya avivando ese templo de Dios que somos cada uno. Vayamos avivando juntos ese templo de Dios que somos. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y aquí viene algo que últimamente estamos despreciando, ¿no? El mundo está despreciando. Bueno, a lo largo de la humanidad esto ha ocurrido siempre, ¿no? Los grandes locos que aparecieron en la historia, Hitler, Mussolini, Trotsky. Al comienzo, la ilusión y el sueño del hombre era muy lindo. China era un pueblo que luchaba contra el imperio japonés. Y China tenía a la vez lucha interna contra los reyes que defendían su estatus, y el pueblo que empezó a llamarse comunismo, que luchaba para liberarse. Tenían buenos pensamientos, ellos querían liberarse del yugo. Pero fíjense en qué desembocó el comunismo. Empezó bien. Lo mismo, la masonería empezó bien. La masonería era el encuentro de profesionales. Eran católicos. Y ahora son ateos. Quieren destruir la iglesia. Quieren tener un poder hegemónico mundial. Por eso es que hay confusión. Hay masones que dicen que no hay contradicción en ser católico y masón. Sí, claro que sí. Uno no puede ser masón y católico. Hay una contradicción tremenda. El masón tiene un Dios filosófico que prácticamente él creó a su imagen y semejanza, no el Dios que se revela a través de su palabra. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios es sagrado. Ya alguien decía, alguna vidente ya decía que Hitler está en el infierno, y seguro que sí. ¿Cómo Dios va a recibir a un Hitler que asesinó a tantas personas, a tantos hijos, a tantos hermanos suyos? Porque el templo es de Dios, es sagrado, somos sagrados cada uno, ¿no? Somos templos de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y la pregunta es, ¿se ve que realmente el Espíritu Santo habita en nosotros? ¿Cómo obran los dones del Espíritu Santo en nuestra vida que habita en nosotros? ¿O le estamos encadenando allá en el fondo como un quiste, ¿no? Y no puede salir, no puede obrar, no puede soplar. Ustedes son campo de Dios. Y ciertamente el fundamento de todo es siempre Jesucristo. Por eso ahora, vuelvo a recordar, ahora tuvimos la celebración de la palabra, hay un grupo de niños que van a hacer su primer encuentro con Jesús, Eucaristía, que empezaron en enero. Los otros grupos ya no sé, cuando estábamos por inscribir, vino la pandemia y no inscribimos niños, pero ahora ya podemos inscribir. Vamos a lanzar la inscripción posiblemente ya en este diciembre a los niños para la catequesis.
seguramente que nos vamos a diversificar, vamos a hablar con los catequistas para tener diferentes días de catequesis, no solamente los sábados, y no amontonar a los niños todos juntos, sino tener diferentes días. Y hay que volver a abrirse a la fe. No podemos seguir viviendo como los topos en su agujero, ¿no? Porque así nos ahogamos, no somos topos, somos seres humanos, necesitamos respirar, necesitamos cantar, bailar, salir, hablar, gritar. Porque si no nos va a venir, y de hecho ya están. Hemos escuchado la violencia que hubo en este tiempo, ¿no? Asesinatos, feminicidios. Somos seres sociales. Seres sociales, ¿no? Por eso, esta fiesta hoy nos hace recordar algo muy importante. Sí, muy importante nuestro templo que la comunidad ha construido para venir a rezar juntos. Pero todavía más importante que cada uno descubra que es templo de Dios. Ese templo ya indestructible porque está fundada en Cristo muerto y resucitado. La eternidad, la semilla de la eternidad ya está en nosotros, pero tenemos que decidir para qué esta eternidad, para el reino de Dios o para el reino de Satanás. Y esto nos guste o no nos guste, creamos o no creamos, queramos o no queramos, creamos o no creamos. No es cuestión de yo no creo y ya te salvaste, no. No hay aquí punto medio, como dice el libro del Apocalipsis, ¿no? O frío o caliente. No hay tibio. Vomito al tibio, dice la palabra. De hecho, en la lógica de la vida, no podemos estar viviendo siempre en la duda. Tenemos que tomar decisión, ¿no? Tenemos que tomar decisión. Quiero ser enfermera y no sé si voy a ser enfermera o voy a ser psicóloga. ¿No? Y no tomo la decisión porque dudo. No voy a ser enfermera, psicóloga, quiero ser los dos y no tomo la decisión. Claro que tomas la decisión. Estás tomando la decisión de no ser psicóloga ni enfermera. No se puede no tomar decisión. Por eso, esta fiesta realmente es tan importante para nosotros. Y más todavía hoy digo, en estos días que estamos rezando por nuestros fieles difuntos. Hoy es el 9º día que estamos rezando por nuestros fieles difuntos, ¿no? Y traigan la foto de sus seres queridos para que recemos todo este noviembre. Vamos a rezar por los difuntos. Si se llena ahí, vamos a poner otro, no hay problema. Y es importante, al fin y al cabo, nuestros seres queridos forman parte de nuestra vida. Y posiblemente están necesitando nuestra oración. Esa es la gran relación
y comunión que hay entre la iglesia triunfante, los santos, la iglesia militante, que somos nosotros, que estamos vivos todavía, militamos, y la iglesia purgante, que necesita nuestra oración de intercesión para que formen parte de la iglesia triunfante o santificante. Es una enseñanza sencilla y lógica, ¿no? Nuestros hermanos separados lastimosamente dicen, si tu balanza fue de bien, te vas directo al cielo. Y si tu balanza te vas directo al infierno. Ya no hay esperanza, no hay una vida intermedia. Sin embargo, desde un comienzo la Iglesia Católica enseñó, ¿no?, que uno puede morir, uno muere y nosotros nunca vivimos la vida perfectamente. Por eso necesitamos purificarnos. ¿Quién puede decir que es perfecto? Nadie. Por eso a veces los matrimonios fracasan, porque comienza el noviazgo y esta niña ama a este muchacho ama a esta niña, no le importan los defectos que tenga, no hay los defectos porque está enamorado. El enamorado pues tiene unas escamas en el ojo, ¿verdad?, que le impide ver todo. Pero después, cuando se casa, ¿qué es lo que pasa? No es que uno cambia. Esa es la gran equivocación de los matrimonios, de las parejas que se casan. O cambiáis. No, empezaste a ver los defectos de tu pareja. Empezaste a darte cuenta que tu pareja tiene defectos que no viste antes. Ahora, ¿qué tienes que hacer? No es tirar tu matrimonio. Entonces no sirves para la vida. Nunca vas a amar de verdad si por el primer obstáculo tiras tu matrimonio. Ahora tienes que vencer los obstáculos. Tienes que hacer la opción más racional, no solamente por enamoramiento. Ahora tienes que tomar la decisión responsablemente. Esa decisión ese sí que diste ante Dios, ante los hombres, ante la familia de tu pareja. Y entonces maduramos, crecemos la vida y vamos subiendo nuestro monte Everest, ¿no? Qué lindo, cuando más subimos, más vemos. ¿Y cómo subimos? Cuando vamos superando los obstáculos. O si no, ya llegué y vive. Y nos subimos. Como esos soldados, ¿verdad?, que practican en los países para ser super soldados, ¿no? En piola tienen que subir. No, yupi. Un paso más, otro paso más, un paso más, otro paso más. Así es. Vamos construyendo nuestra grandeza. Y no es como decimos tucusis libera, no es como imposible ni es fácil. En el mismo sacerdocio, ¿no? ¿Cuánto dejamos por el camino nuestro sacerdocio? Muchos sacerdotes dejan su sacerdocio. No era mi vocación. Y como vio, 20 años fue sacerdote y no era su vocación. Ya pudo ver. Era con su vocación, sino que cangueo o 11. Lo mismo el matrimonio. No es porque tenía que terminar. No, mi matrimonio había sido que así, nomás lo tenía que hacer 5 años nomás No. Duró 5 años nomás porque le golpeaste con el mazo en la cabeza cada día. Claro, ¿cómo no va a morir así? Pero emokunumina cada día ya esa nemo pueden llevar.
No se nos ocurre nomás, no. Entramos en el problema y nos dejamos avasallar por el problema. Es impresionante, y todo esto tiene relación a lo que estamos celebrando. ¿Por qué? Porque este templo, cuando fue construido, no se construyó en un día, ni en una semana, ni en un mes. Poquito a poquito. A veces faltó el dinero, se dejó un poquitito, se buscó otra vez el dinero y se fue otra vez trabajando. Pero si hubieran dicho, no, ¿dónde íbamos a conseguir el dinero? Puta, venda y te somos. La misma cosa. El matrimonio hay que construirlo cada día. Es un edificio donde se juega el amor o el fracaso. O crecer y madurar el amor o fracasas. Bueno, ánimo. Sigamos construyendo juntos tanto nuestra casa de oración como nuestro templo santo. Ese es el gran desafío. El demonio no quiere destruir esto. Al demonio no le importa esto. Porque si el demonio envía un terremoto y echa esto, vamos a llorar un tiempito, piñemos puñita. Pero cuando destruye tu templo santo, ahí va ahí, porque quiero pepe ya asuma de no es amar la demonio. Tremendo. ¿Cuántos jóvenes por curiosidad entraron en la droga y ya no pueden salir? ¿Cuántos? Y termino con ese ejemplo. Recuerdo en Sajonia, en mi parroquia, Fátima también. Yo de ahí me fui al seminario Fátima Sajonia porque ese era mi barrio. En el año 83. Cuando hubo esa crecida. Allí enfrente yo, después de ser sacerdote, me fui a mi parroquia. Me enviaron como párroco a mi parroquia de origen. Yo me ordené en el 91 y me enviaron en el 2008. Sí. Entonces, ahí enfrente vivía un joven, excelente joven, radiante, 21 años, estaba estudiando psicología. Y a la noche me tiraba piedra en la parroquia sobre el tinglado que tenía, ¿cómo era? Lata, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Chapa. Ese monpaico desgraciado. Aquí por una bella de las 3 de la mañana. Y menos mal que no tenía ni escopeta ni pistola, ¿verdad? Para ir a atropellarle. Gracias a Dios, ¿verdad? Tenía un corazón de sacerdote. Pero a veces 2-3 noches de madrugada continuado hacía. Y a veces ya le quería maldecir. Y cuando le miraba, le tenía compasión, ¿verdad? Y era hijo de un doctor y de una doctora. Después, bebé, elegí. Y una vez, porque ahí teníamos la capilla de adoración las 24 horas, y a veces me levanto yo a mirar. Y una de esas madrugadas que me levanté, le encontré al joven ahí, sentado en la vereda. Y me acerqué a él, le saludé, me miró y hablamos. Casi 2 horas hablamos, amanecimos ahí. Y él me contó su historia. Por supuesto no le iba a contar la historia de 2 horas, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que lo que me conmovió fue cuando me dijo: yo soy consciente muchas veces. Cuando soy consciente, me doy cuenta del daño y del dolor que le causo a mi mamá, a mi papá y a mi familia. Y me duele en esos momentos. Pero después, cuando estoy lleno de la droga, no
No soy consciente, dice, pero cuando soy consciente, sufro, dice. Decía este joven. Y bueno, al final le recé, le bendije, le dije que cuando quiera venir a hablar, que venga. Me sanó el corazón del desgraciado. Y después, ¿saben qué pasó? 8 días después de ese encuentro y de esa bendición, él se iba a un lugar para curarse, para tratarse más bien, ¿verdad? ¿No? Para tratarse. Entonces, el demonio no le interesa echar esto. El demonio quiere echar el templo que somos cada uno. El demonio quiere posesionarse del templo que somos cada uno. Y eso es lo que tenemos que defender, porque mientras ese templo que somos cada uno sea templo vivo, en cualquier lugar se puede reunir la iglesia. ¿Entienden? En cualquier lugar. En la calle, en la plaza, en la esquina, en la casa de alguien. De hecho, yo suelo ir a celebrar misa en las casas, donde hay pequeñas comunidades. En estos días, el 15 va a ser fiesta de San Roque González de Santa Cruz. Y tenemos una comunidad, una pequeña comunidad hacia estos lados de San Roque González de Santa Cruz. Seguramente vamos a tener misa ese día ahí, en una casa. Y les vuelvo a recordar, por último entonces, que estamos en el mes de noviembre, vamos a rezar por nuestros difuntos, traigan sus fotos, vamos a rezar todos estos días, bendecir, y que nuestra oración realmente intercesora, el Padre se alegre con nosotros porque rezamos por ellos y se alegre por sus hijos que ya van a salir del purgatorio. Qué lindo, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, tengo todavía a mi mamá viva. Pero muchos no. ¿Cómo olvidar si al fin y al cabo estuvimos ahí 8 meses, 9 meses en el vientre de nuestra madre? En una dependencia simbiótica, ¿no? El misterio de la vida. 9 meses ahí, alimentándonos de lo que nos daba mamá. Y fuimos creciendo ahí en su vientre, hasta que salimos. ¿No es maravilloso eso, no? Ustedes se dan cuenta que sin darnos cuenta, muchas veces cuando estamos en la cama nos acurrucamos. ¿Y por qué eso? Porque así estuvimos cuando éramos bebés. Estamos repitiendo aquel tiempo. Sobre todo cuando hace frío, ¿verdad? Una sabanita o una frazada. Volvimos a nuestro estado fetal. No, el cuerpo, la mente, la conciencia, la dimensión psicológica, el inconsciente no olvida. Nosotros a veces decimos que olvidamos. Hay muchos, y yo sé, muchos hijos o hijas igual, que se alejaron de su mamá, por enojo, por ira, por cualquier cosa. Después cómo sufren, porque no pueden negar ese tiempo que estuvo en el vientre de la madre. Y mejor aceptar eso y reconciliarnos antes que negar y sufrir y llorar y sangrar por dentro. Bueno, ánimo. Aprovechemos entonces este tiempo para rezar por nuestros difuntos.
aprovechemos para, hoy a la luz de esta palabra, para valorar este templo que somos cada uno y renovemos nuestro bautismo cada domingo en la Santa Misa. Cada domingo. Y si de repente no puedo un domingo, andate entre semana. Jueves sobre todo. Jueves, un día casi como domingo, porque jueves es un día en que se instituye la Eucaristía, se instituye el sacerdocio, se reconfirma el gran mandato de la caridad, porque el lavatorio de los pies, ese signo famoso que celebramos Jueves Santo. Si es que si por ahí un domingo no pudiste ir por algún motivo a misa, no por pretexto barato, nunca hagas eso, porque nos acostumbramos. La mala costumbre es tan fácil, ¿no? La buena costumbre nos cuesta, no porque sea más difícil, sino que por nosotros metemos eso en la cabeza. Entonces, andate entre semana. Por ahí un domingo no puede, andate entre semana. Pero es muy difícil que, generalmente por pretexto nomás no vamos, porque hay misa en todos los horarios los domingos. Hay parroquias que tienen de repente a las 11, a las 12. Nosotros acá tenemos a las 8:30, a las 10 de la mañana, a las 18:30 los domingos. Y a veces tenemos a las 4:30 también, los domingos. A veces tenemos 4 misas. Los sábados teníamos 2 misas, a las 5 y a las 6:30. Ahora estamos suprimiendo lo de las 4 para trabajar un poco mejor con nuestros jóvenes. Bien, así es que ánimo. Celebremos realmente, escuchemos a Dios que nos habla y respondamos a esta palabra esta noche diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras intenciones. A cada intención respondemos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por el pueblo de Dios y sus pastores, para que en el anuncio del reino sea testigo de la fraternidad universal, oremos. Escúchanos, Padre. Por los que han perdido la esperanza y se encuentran sin rumbo, para que nuestro testimonio cristiano activo los anime, oremos. Escúchanos, Padre. Por los que estamos aquí presentes, para que sepamos reconocer el paso del Señor en lo cotidiano de la vida, oremos. Escúchanos, Padre. Recibe, Señor, esas oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, antes de la bendición final, vamos a hacer la colecta monetaria para el sostenimiento de nuestra parroquia. Por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios,
Hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Dios nuestro, que te has dignado llamar esposa a tu Iglesia, concede a los fieles reunidos en tu nombre que puedan venerarte, amarte y seguirte, y guiados por ti alcanzar la vida eterna prometida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque generosamente te dignas habitar en esta casa de oración y nos ayudas con los dones de tu gracia para convertirnos en templos del Espíritu Santo y hacernos resplandecer con una vida agradable a ti. Santifica constantemente a la Iglesia, esposa de Cristo, representada en sus templos visibles, para que como madre feliz de una multitud de hijos, merezca ser introducida en tu gloria en el cielo. Por eso, unidos a todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Edmundo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas, quienes durmieron ya la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires, Beata María Felicia, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en una misma fe y en un mismo espíritu, con mucha confianza en Dios nuestro Padre y con mamita María, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Felices los invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden de todo mal y nos lleven a la vida eterna. Amén. Pueden sentarse. Los que van a comulgar ponen una mano abierta sobre la otra mano y los que no van a comulgar simplemente cierran su mano. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Caminando la multitud, muchos no lo ven porque ciegos están. Ceguera espiritual, tan cerca de mí, tan cerca, tan
Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Gracias, Señor, te damos una vez más por el don de la vida. Gracias, Señor, por este día que va feneciendo, que nos has regalado una vez más para compartir en familia, en la amistad, en la alegría, en tu paz. Gracias, Señor, por ser tus invitados especiales en esta fiesta eucarística. Gracias por alimentarnos con el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Y al darte gracias, te pedimos, Señor, que una vez más derrames tu bendición descendente con poder sobre nosotros. Somos tus templos vivos, Señor. Aviva en nosotros tu Espíritu Santo. Bendícenos con poder y envíanos a llevar esta bendición a nuestros hogares, en nuestra familia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo y Él mismo será su Dios. Oremos. Dios nuestro, que manifiestas en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén celestial, te pedimos que por la participación de este sacramento seamos transformados en el templo de tu gracia y lleguemos a la morada de tu gloria santa. Por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Podría comentar algo, Padre? No se olviden que el domingo 22, como final del mes de noviembre, vamos a hacer una novena, ya como último rezo por nuestros difuntos, ya que tradicionalmente se rezaba en noviembre del 1 al 8, pero este año, por esta situación muy especial, la Iglesia nos regaló poder rezar por nuestros difuntos todo el mes de noviembre. Entonces, ahora estamos rezando, va poniendo la gente un triduo, etc. Y tenemos que prepararnos para ganar bien las indulgencias otra vez en esa novena. Vamos a preparar un materialcito ahora para entregarle en las misas y puedan entender bien cómo ganar la indulgencia plenaria para sus seres queridos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Muy buenas noches a todos, que tengan un buen descanso en el Señor. Gracias igualmente, Padre. Cielo, un jardín de rosas de inigualable esplendor, son las más hermosas, ellas brotaron de ti y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín.
es tu corazón, María. Dulce fragancia de amor es tu alma, Madre mía. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón. Hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón. Hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María. ¡Viva Jesús! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva en la comunidad de Fátima! ¡Viva!